Grandes países beneficiados, hablaríamos entonces China y Rusia, y grandes países damnificados, pues sería Estados Unidos y entiendo que la mayoría de Europa. Exactamente, exactamente. Serían los grandes países porque, de hecho, se habla, por ejemplo, que España, que Italia, que Reino Unido, fíjate que la economía del Reino Unido se creía que era poderosa, pero la pilla en pleno Brexit. Y eso es un problema. Pues se calcula que van a tardar aproximadamente unos 4 años en recuperarse. Estamos hablando de una recesión económica tan importante como la del año 2008 y que no se han visto niveles así desde el siglo pasado, desde el pasado siglo XX. Es decir, una recesión importante. Estamos hablando que Estados Unidos, como va a perder cartera de clientes y su crudo, su petróleo, prácticamente se está regalando, pues va a tener también serios problemas que, bueno, Donald Trump, en este caso porque ha pillado a un presidente que está un poco desquiciado, pero sí es cierto que tiene una política migratoria que es incomprensible porque los campos de cultivo de todo lo que es la Baja California, Texas, la manejan principalmente lo que son inmigrantes, que vienen de México, que vienen de los países de Centroamérica. Tiene una política, en este caso, de desinformación muy importante, lo estamos viendo. Últimamente habla de España con mucha soltura. Sí, sí. Prácticamente aquí ha ocurrido una hecatombe, y la hecatombe no es tan hecatombe. Tenemos muerte, como la tienen ellos, pero aquí la vida en un confinamiento sigue. Pero es lo que pretende vender. Y luego tenemos a Rusia, que fíjate, Rusia está pasando de puntilla en todo esto. Totalmente. Pero Rusia tiene 40.000 contagiados. No nos engañemos. 40.000 contagiados, cifras rusas, que claro, son tan cuestionables como las cifras chinas. Y luego tenemos a China, que evidentemente no le conviene. Mira, la pasada semana me llegaba un vídeo de un asesor diplomático de China que ha huido del país y decía que las imágenes que tenemos de Wuhan, de la gente tocando los tambores de paz, en la calle bailando, que es una puesta en escena. Que no es así, que no es real, que la gente sigue con miedo, que la gente sigue confinada, que no se ha reanudado la actividad industrial. Y debe ser cierto, porque en las imágenes que tenemos vía satélite no hay rastros de polución en toda esa zona. Qué es decir, curioso. No hay actividad industrial todavía. Con lo cual estaríamos hablando de que el confinamiento que allí nos habían vendido, que había durado unos 70 días, pues de momento se ha alargado mucho más de esos 70 días. Prosigue. Aquí en España también estamos viviendo un poco la ceremonia de la confusión. Sí. Yo no hago política, sabes que de hecho no me gusta. Sí, sí, sí. Porque considero que esta situación que estamos viviendo le hubiera pillado al partido en el poder, que lo hubiera Totalmente. pillado. Se hubiera visto sobrepasado cualquier partido, creo yo. Lo hubiera pasado igual de mal, porque confiamos en una sanidad que es muy buena, tenemos muy buenos sanitarios, pero hemos descubierto que a nivel de material era deficiente. Era deficiente y eso está ahí. Pero al partido que hubiéramos pillado en el poder, lo hubiera pillado a contrapié. Y luego la ceremonia de la confusión, te digo, porque lo que hoy es blanco, mañana es negro, hoy dejamos salir a los niños, mañana los niños no salen, pero sí. Pasado sí salen. Es muy complicado. Esta situación que estamos viviendo es muy complicada de lidiar. Yo ya te digo, yo no parto partido por ningún grupo político, pero sí es verdad que reconozco que es muy difícil y que en este concierto mundial una pandemia era inevitable. Yo cuando surge todas las primeras informaciones del coronavirus, el 19 de diciembre, y ya empiezo a seguir la noticia hasta que publico por primera vez una información el día 8 de enero, 7-8 de enero, te puedo decir que por la aldea global en la que vivimos, la comunicación que hay en el mundo, esto era imparable. Porque claro. Hay comercios que hacen viajes a China durante todo el año, hay industrias que compran en China, hay industriales españoles que van a China a comprar productos que se ha producido el año chino, que tenemos muchos turistas de China, es decir, la probabilidad de que existiera el contagio era muy alta y con un grado de contagio de 1 a 3 en tan solo días podía haber casi 50.000 personas contagiadas, por ejemplo, en una ciudad, con lo cual esto era inevitable.
Que China está en nuestras vidas, José Manuel, es algo tan obvio como coger cualquier elemento electrónico que tengamos cerca y probablemente ponga Made in China. O sea, probablemente ponga Made in China. Una pregunta que te quiero hacer... Made in China, tiene este ratón, por ejemplo. Claro, es decir, o sea, y no, esto no está preparado ni mucho menos. José Manuel, como para ir terminando, una pregunta que me surge. Todo esto, toda esta supuesta tercera guerra mundial, porque aquí, claro, aquí no se ha declarado absolutamente nada a nivel oficial. Esto es todo extraoficial y conspiración, muchas veces de las redes, otras veces de periodismo y demás. ¿Qué ocurriría? Porque claro, supuestamente, como decimos, es por el petróleo. El petróleo en grandes cantidades lo que se mueve es en el transporte, ¿no? En gasolina, de barcos, coches y demás. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si en el mundo del automovilismo, de alguna manera, y que está más que inventado, se instalara definitivamente pues que los coches fueran eléctricos, que sabemos que están inventados, sabemos que existen, pero desde los gobiernos, no el español, sino a nivel mundial, hay muchísimas trabas. ¿Qué ocurriría con ese petróleo? Te pregunto ya porque, claro, al hilo de hablar tanto de petróleo me surge esa duda. ¿Por qué estos coches no se han ido imponiendo cuando ya están inventados? Muchos países tendrían que reinventarse. Muchos países que basan su economía totalmente en el patrón petróleo. Hay dos patrones en el mundo, patrón oro y patrón petróleo. Bueno, y ácido sulfúrico porque es el que se usa en la industria, pero en menor medida. El patrón petróleo que tienen esos países, Arabia Saudí, tendría una grave crisis económica, porque Arabia Saudí no tiene nada que ofrecerle al mundo, salvo petróleo y arena. No tiene nada. Allí hemos visto cómo hay ciudades que la ha construido el petróleo. Y el petróleo que quedaría en el mundo sería aquel de una calidad que no acepta ser para combustión, que sería para construir cosas, ordenadores, cosas de plástico, es decir, todo lo que es unos derivados. Veríamos cómo hay potencias en el mundo que caerían en su balanza interna y externa de una forma bastante abrupta. Estados Unidos, Arabia Saudí, países de Emiratos Árabes. China se comienza a desmarcar un poco de ahí, pero también argumenta mucho lo suyo en ese patrón petróleo. Y Rusia, bueno, que Rusia es una potencia mundial, pero sí es verdad que el petróleo ruso no es tan reclamado por parte de los países como los otros que te he citado. Por lo tanto, lo que asistiríamos es a un cambio en el orden mundial, un cambio en el poderío mundial. Aquellos países grandes, económicamente hablando, que se adaptaran mejor y sacaran una alternativa industrial, ya no al petróleo, sino como forma de equilibrar su balanza interna, serían los que dominarían el mundo.